Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Creo que sí se me escucha, no estoy seguro. Ah, está José Luis. A ver, déjame lo meto. ¿Qué onda, José Luis? ¿Me escuchas? Entiendo, sí, sí. Va, va, va. Pues mira, justo iba a empezar resolviendo el problema 7. Igual ahorita si acabo, porque digo, voy a hacer el 7 porque es el más largo del examen, entonces para abarcar lo más posible. Y luego si quieres me puedes decir uno y lo resuelvo. A ver qué onda. Nada. A ver, se puede ver entonces, ¿verdad? Sí, Eh, Bueno, el primero sí es más, este primer inciso del 7 es, digamos que, yo diría que es el más sencillo, la verdad, porque te pide dibujar las líneas del campo eléctrico, que pues obviamente son hacia abajo, pero también tienes que tener en cuenta que no solo las líneas del campo eléctrico son entre las placas, sino también por fuera. Y hace como, pues el primer parcial creo, había un problema donde te pedía dibujar las líneas pero dentro de las placas o dentro del problema, pero ahora no te está diciendo que afuera no. Entonces también las tienes que dibujar por afuera, que es lo que a mí me faltó. Pero bueno, ese está más simple, la verdad. Luego abajo te pide la diferencia. no pueden dibujarlas de que afuera esas dos, ya con eso tienen los dos puntos. Sí, o sea, tienes el primer punto por dibujarlas por dentro y luego tienes el segundo punto por dibujar las que están afuera. Vale, vale. Sí. Este, mm, Luego en el inciso 2 sí, te pide la intensidad del campo eléctrico E y te da la diferencia de potencial, que es básicamente el voltaje, y te da la distancia entre las placas. Y en el cuadernillo, ahí está una fórmula que es la energía es igual al voltaje entre la distancia. Y, mm, y bueno, usando la fórmula, pues sustituyes básicamente. Nomás tienes que tener en cuenta que está en milímetros y entonces 10 a la menos 3 de metros y ya te da 120.000 newtons por columna a la menos uno. Que de hecho también esto de aquí es importante, que sea newtons por columna a la menos uno, porque se supone que la energía se mide, o sea, no se mide en volts entre metro. Y es algo que sí mencionó la maestra, pero pues es importante que esté para que te den 2 puntos. Luego, acá este estuvo interesante porque fíjate que es del experimento de Millikan, de la gota esta de aceite que pasa entre dos placas. En específicamente, me acuerdo preguntarle a la maestra sobre por qué la gota se estaba cargada, pero ya fue después de la clase. Y yo creo que por eso sí, más o menos casi sacaba el punto, pero es que creo que no lo explicó, la verdad. Y es que la gota que te dicen que va a interactuar con las placas que están aquí, obviamente para que interactúe tiene que tener una carga. Entonces yo pues le pregunté por qué tiene una carga, cómo se consigue esa carga. Y lo que más o menos me explicó es que cuando pasa a través del tubo, la fricción que hay con el tubo y los choques que hay con el tubo, que es un tubo de metal, que no lo especifican aquí, pero en el experimento de Millikan es un tubo de metal. Este, Esos choques que tiene la gota de aceite con el tubo le transfieren carga. Entonces, básicamente, podrías decir que el tubo le está quitando electrones a la gota a través de al pasar a través del tubo. Solo que faltó decir que había choques entre la gota y el tubo. Y eso es lo que te daba el punto. Y la verdad es que se me hace un poco injusto este problema porque no recuerdo que nos hayan explicado eso.
O sea, yo justo por eso digo que le pregunté a la maestra cómo es que la gota se cargaba, porque no lo explicaba en la clase, entonces pues lamentablemente ese punto ya estaba más complicado. Pero bueno, más o menos sí me entendiste tú, José Luis, ¿verdad? Sí, nada más que, o sea, como le quita electrones, la gota se vuelve con carga positiva o con qué. Exacto, sí. Vale. Y eso es importante, de hecho, porque ahorita en el inciso C te van a decir que la gota permanece estacionaria en el espacio entre las placas. O sea que digamos que se queda aquí, en medio. ¿Y por qué es importante saber que le está quitando electrones? Bueno, porque para que se permanezca estacionaria, hay que tener en cuenta las fuerzas que actúan sobre esa gota. Aquí te dice el inciso C que la flotabilidad es una de las fuerzas que actúa sobre la gota, ¿verdad? Y luego te dice que la densidad del aceite es pues tantas veces mayor que la del aire, que básicamente son 730 veces mayor. Aquí hay que demostrar que la fuerza de flotabilidad es mucho más pequeña que el peso. Ahorita regreso a esto de los electrones, pero primero vamos a hacer este. ¿Cómo demostramos que la fuerza de flotabilidad es más pequeña que el peso? Bueno, en el cuadernillo, en el tema de espacio, tiempo y movimientos, el A, en la página 6. Ahí está la ecuación de la fuerza de flotabilidad o la fuerza boyante, que es Fb igual a densidad por volumen por gravedad. O sea, es fuerza de boyante o de flotabilidad es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. ¿Y por qué es importante? De hecho, esto aquí lo tengo anotado. Bueno, hay que tener en cuenta que vamos a tener que comparar esta fuerza con el peso para poder decir que es más pequeña. Y el peso, pues, es esta de aquí. Esa está bien fácil, todas se la saben. Que es masa por gravedad. Entonces, ay, ya está. La, la densidad del, del aceite se puede decir que es 730 veces mayor que la del aire. Esto es lo que tengo aquí. O sea, aquí estamos diciendo que la densidad del aceite, que es esta, es 730 veces la del aire. Y también es importante tener en cuenta la definición de densidad. Aquí está arriba. La densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces podemos despejar masa de la ecuación de densidad y nos da que la masa es igual a la densidad por el volumen. Fácil, nomás pasas el volumen para acá multiplicando. Entonces tienes esto de aquí. Ahora, esta masa de aquí puedes, o más bien, esta densidad por volumen, que es igual a la masa, puedes agarrarla y sustituirla en la ecuación del peso, ¿ok? Y, y entonces ahora ya podrías comparar esta fuerza y esta, porque estarían utilizando las mismas variables. Ahora, vamos a entrar más en detalle. Cuando tenemos aquí la densidad del aceite igual a 730 veces la del agua, hay que despejar aquí para la densidad del agua. ¿Por qué vamos a despejar para la densidad del agua? Digo, del aire, perdón. La densidad del aire, que es la de aquí. Porque la fuerza boyante viene de la fuerza que ejerce el aire sobre el aceite. No sé si me entendiste con eso, José Luis. No, no, repítelo. Ahí te va. Voy a hacer una hoja más. La fuerza boyante, que pues es igual a la densidad por el volumen por la gravedad, viene cuando, digamos, un objeto
se encuentra sumergido en otro, como en otro material o en otra sustancia. Entonces, si yo tengo mi cubito aquí en medio de una sustancia, este, esta fuerza boyante está aplicándose a este cubito. Lo que te dice la fuerza boyante es que el espacio, imagínate que yo saco el cubito de este es agua, ¿ok? Y mi cubito es, no sé, madera. Entonces, cuando yo meto este cubito al agua, hay un volumen de agua que es desplazado por esa madera, ¿sabes? O sea, porque ahora la madera ocupa un espacio dentro del agua y entonces el nivel del agua podrías decir que está subiendo un poquito. No sé si me entendiste con eso. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ese nivel del agua que sube un poquito, debido a que yo metí el cubito en el agua, ese nivel de agua, que digamos que podría ser como este de aquí, que va a ser muy, muy poquito porque pues obviamente el cubito está muy chiquito, pero igual ese nivel de agua está ejerciendo una fuerza sobre el cubito para arriba, para que salga del agua. Porque obviamente este nivel del agua que desplazó el cubito quiere volver a entrar a ocupar su lugar. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Bueno, porque la fuerza boyante toma en cuenta el volumen desplazado, la gravedad y la densidad de la sustancia donde se encuentra el objeto. Entonces, en este caso, la densidad de la fórmula de la fuerza boyante, o sea, la densidad de la fórmula de la fuerza boyante, es la densidad del agua, no la densidad de la madera. Yo estoy buscando la densidad del agua. ¿Por qué? Bueno, si yo tengo la densidad del agua y luego también tengo el volumen que desplazó ese cubito de madera, entonces esto es lo mismo que la masa del agua desplazada, porque acuérdate que densidad es igual a masa entre volumen y esto se despeja y te da que masa es igual a densidad por volumen. Entonces, realmente la ecuación de fuerza boyante no es más que una ecuación del peso, del peso, porque realmente está sacando el peso del agua que está desplazando al cubito de madera. Entonces, realmente la ecuación de fuerza boyante es una ecuación de peso, es una ecuación de masa por gravedad, porque estás usando la densidad del agua por el volumen del agua que desplazó el cubito de madera. Y este mismo principio que tenemos aquí, esto de aquí, es lo que tenemos que utilizar en el problema. ¿Sí me entendiste con esta explicación? Sí, sí. Va. Entonces vamos a regresar. Yo tengo entonces aquí que la densidad del agua es, es, es lo mismo que la densidad del aceite sobre 730. O sea, es 730 veces menor. Y yo sé que la fuerza boyante actúa sobre la gota de aceite hacia arriba, mientras que el mismo peso de la gota de aceite actúa hacia abajo. Entonces, digamos que son opuestas, ¿verdad? Entonces, Ajá. este, al decir que son opuestas, yo puedo, digamos que hacer bueno, no, no, no es cierto, no es cierto. Mira, puedo escribir la fuerza boyante en términos de la densidad del aceite, ¿ok? Eso es importante, porque ya sé cuánto es la fuerza boyante, es básicamente, mira, voy a regresar abajo. Como el ejemplo del cubito, pero ahora en vez del cubito es la bola de aceite.
en el aire, ¿verdad? Y este es aire. Entonces, la bola de aceite tiene un peso y tiene una fuerza boyante hacia arriba. La fuerza boyante es igual a la densidad del aire, ¿ok? Por el volumen desplazado de la gota de aceite por la gravedad, mientras que la fuerza del peso, esta fuerza, que es la misma de acá, es igual a la masa del aceite por la gravedad. Ahora, sabemos que la masa es igual a densidad por volumen, o sea que la masa del aceite es igual a la densidad del aceite por el volumen desplazado. Es importante notar que este volumen de aquí, que es el volumen de la gota de aceite, es el mismo que el volumen de aquí, que es el volumen desplazado, porque pues obviamente eh, cuando tú metes la gota de aceite en el aire, lo que se desplaza pues va a ser lo que esté ocupando el espacio del aceite, o sea que va a ser el mismo volumen desplazado que el mismo volumen del aceite, básicamente. ¿Sí entiendes eso, verdad? Sí, en cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, en el de madera también es igual al volumen de la madera, ¿no? Sí. Mm, Entonces, aquí en este caso, este, yo puedo sustituir esto de aquí y lo puedo poner acá. Entonces podría decir que la fuerza es igual a la densidad del aceite por el volumen por la gravedad. Y eso es algo muy interesante porque se parece mucho a la ecuación de la fuerza boyante. Sin embargo, todavía nos falta algo, porque la fuerza boyante es igual a la densidad del aire, no del aceite, por el volumen por la gravedad. Y estos dos términos de aquí son diferentes. Entonces, para poder compararlos, tenemos que encontrar una forma de modificar uno de los términos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues sabemos, nos dice el problema, que la densidad del aceite es 730 veces la densidad del agua. Y eso es lo que necesitamos. Porque yo puedo entonces venir aquí y decir que la fuerza del peso es 730 veces la densidad del aire, que en otras palabras es la densidad del aceite, por el volumen, por la gravedad. Y si esto de aquí es la fuerza boyante y esto de aquí es la fuerza boyante, entonces la fuerza del peso es 730 veces la fuerza boyante. Y esto es lo que quiere el problema. ¿Sí entendiste? sí, Bien. Y aquí está. La fuerza boyante, bueno, yo aquí lo hice como fracción, utilicé esta fracción de aquí. Pero finalmente el punto es que hay que decir que la fuerza de boyante o de flotabilidad es más pequeña que el peso, que aquí digo que la fuerza boyante es esto, lo simplifico y luego llego a esta conclusión, que la fuerza boyante es 1/730 de la masa del aceite por la gravedad. Y pues la masa del aceite por la gravedad es el peso. Entonces la fuerza boyante es 1/730 veces el peso. Y ya entonces pues puedo decir que esto es menor a esto por esta razón. Pero realmente la forma que hice arriba y la forma que hice acá abajo es la misma, solo que pues en vez de escribir esto de aquí, arriba escribí esto de acá, que es lo mismo en realidad. Pero sí bien, entendiste cómo se hizo el problema, ¿verdad? sí. Déjame, nomás checo si alguien más se va a meter a la reunión porque no me aparecen las personas. Creo que no, de hecho. Sí, no, no. Pollo, Carlillos no están en tu casa. No, se fueron a checar
unos trajes, ahorita van a venir. Vale, qué feo. Pero sí. Ah, bueno, y aquí, ok, esta parte es la interesante. Déjame comparto. Ok, esto es lo bueno. Aquí ya te están diciendo, dibuje con precisión las fuerzas que actúan sobre la gota de aceite, ignorando la fuerza de flotabilidad, ¿ok? Entonces ya viste que tienes que ignorar la fuerza de flotabilidad. Entonces, pues de una sabes que está el peso, ¿verdad? Y, y ahora, ándale aquí. Tienes que tener en cuenta esto de aquí. Te está diciendo que la gota de aceite permanece estacionaria en el espacio entre las placas, ¿ok? ¿Qué te está diciendo eso? Que no se mueve. Y si no se mueve y la fuerza de flotabilidad es mucho más pequeña que el peso, tiene que haber una tercera fuerza en juego. Y bueno, la neta, pues como este es un problema que empezó con un campo eléctrico y todo eso, pues era obvio que la tercera fuerza iba a ser la fuerza eléctrica, porque finalmente te dicen también que la gota de aceite adquiere carga. Entonces, si adquiere carga, debe de haber una fuerza eléctrica en juego. Entonces, ya con eso ya tenemos que actúan dos fuerzas, ¿verdad? Técnicamente actúan tres, pero te dicen que ignores la fuerza de flotabilidad. ¿Por qué la ignoraríamos? Pues porque es súper pequeña, como lo vimos en el inciso de acá atrás. Es tan pequeña que la podemos ignorar, entonces la vamos a ignorar. Y pues lo dice el problema, ¿verdad? Entonces tenemos el peso y la fuerza eléctrica. Y te dice que la gota permanece estacionaria. Si, si obligatoriamente el peso tiene que ir hacia abajo y la gota no se mueve, entonces tiene que haber una fuerza igual, pero opuesta al peso, para que no se mueva la gota. Y como la única fuerza que actúa sobre sobre la gota es la fuerza eléctrica, pues además de las otras dos, entonces sabemos que esta tiene que ir hacia arriba, contrario al peso, y que además tienen que medir exactamente lo mismo. Y esos son tus dos puntos. Tu primer punto es por dibujar la fuerza eléctrica y el peso, y tu segundo punto es porque sean del mismo tamaño. ¿Por qué serían del mismo tamaño? Pues porque no se mueve la gota. Y para que no se mueva la gota, tienen que la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, sí entendiste eso, ¿verdad? Sí, eso está bien fácil. Va. Ok, muestre que la carga eléctrica sobre la gota de aceite viene dada por esto de aquí. Ok, eso estuvo bueno también. Este, hay que empezar. Bueno, yo empecé por esta ecuación de aquí, que es que la energía es igual a la fuerza sobre la carga. ¿Por qué empecé por ahí? Pues porque yo aquí vi energía, vi carga y luego aparte vi esta de aquí, que es como la fuerza de flotabilidad, que es pues básicamente esto. O sea, básicamente vi fuerza, vi energía y vi carga. Y dije, ah, pues ha de ser esta de aquí, que está en el cuadernillo, está en la página, pues en la página del tema E, no, del tema D, perdóname, la página 12. Ahí está. Entonces, usando la de campo eléctrico igual a fuerza entre carga, básicamente despejas para el campo eléctrico. Este, y sabes que la fuerza de gravedad es igual a la masa del aceite por la gravedad, que es igual a la densidad del aceite por el volumen por la gravedad.
Entonces puedes sustituir la fuerza por, por esta expresión de aquí, ¿sabes? Y ya despejas para carga. Y pasas básicamente este multiplicando para acá, este dividiendo para acá, y ya te queda todo esto. Creo que me faltó explicar algo más importante, de hecho. ¿Por qué sustituiríamos esta fuerza de aquí por la fuerza del peso? Eso es importante. Bueno, porque sabemos que la fuerza eléctrica es igual, pero opuesta a la fuerza del peso. Entonces, sabemos que aquí en esta ecuación, esta fuerza tiene que ser la fuerza eléctrica. Pero si la suma de fuerzas arriba da cero, porque sabemos que la fuerza eléctrica menos la fuerza del peso es igual a cero, significa que la fuerza eléctrica es igual al peso, en magnitud, obviamente, porque en dirección son opuestas. Pero si en magnitud son la misma, puedo yo sustituir aquí por la fuerza del peso, que es la masa, que es la densidad por el volumen y todo eso, y ya me queda así, básicamente. ¿Sí entendiste? Repite eso, por favor, otra vez. Ok. Este, sabemos que la gota de aceite es estacionaria, entonces sabemos que la suma de fuerzas de la gota de aceite debe dar igual a cero. Entonces, si las dos fuerzas que actúan sobre la gota son la fuerza eléctrica y el peso, entonces si la suma de fuerzas es cero y las fuerzas que actúan es la fuerza eléctrica y el peso, quedan cero, entonces sabemos que la fuerza eléctrica es igual a, al peso, digamos que, ay Dios, negativo, pero no negativo. Este negativo de aquí viene porque son opuestas en dirección, porque una va hacia abajo y otra va hacia arriba. Pero si lo ignoramos, o sea, si ignoramos ese negativo, entonces en magnitud son lo mismo, o sea, valen lo mismo en magnitud. ¿Sí entiendes eso, verdad? Sí. Y como valen lo mismo en magnitud, y esta ecuación de aquí es del campo eléctrico, yo sé que esta fuerza de aquí tiene que ser la fuerza eléctrica, porque estamos trabajando con campo eléctrico y con carga. Pero la fuerza eléctrica es igual en magnitud al peso. Y yo sé que el peso, pues, es masa por aceleración, ¿verdad? Ajá. Pero el peso del aceite es la masa del aceite por la aceleración de la gravedad, entonces sería G. Pero además, la masa del aceite es lo mismo que escribir la densidad del aceite por el volumen, por la gravedad. Porque aquí te están diciendo, donde esto es la densidad del aceite y V es el volumen de la gota de aceite. Y tú sabes que la masa es igual a densidad por volumen. Entonces lo puedes sustituir aquí y tienes que el peso es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Y si el peso es igual que la fuerza eléctrica, entonces la fuerza eléctrica en magnitud es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Y entonces la puedes poner acá arriba y te queda esto, te queda esta expresión de aquí. ¿Sí entendiste cómo llegamos ahí? Sí, sí. Va. Y pues ya lo único que te queda es despejar para la carga. Pasas la carga multiplicando y este lo pasas dividiendo y ya. Esta es tu respuesta final. Ok. ¿Sí entendiste entonces todo eso hasta ahí, verdad? Sí. Va. Y luego el signo de la carga en la gota de aceite. Bueno, para que la fuerza eléctrica vaya hacia arriba, tiene que ser repelida por la parte de abajo del tubo, ¿verdad? Ajá. Y si es repelida
por la parte de abajo significa que tiene que tener el mismo signo que la parte de abajo. Y entonces la parte de abajo es negativa, significa que la gota de aceite también tiene que ser negativa. ¿Sí entendiste más o menos? Sí, Va, me la saqué bien de pura chiripa. no manches. Pues sí, era 50-50, Sí, sí, era nada más poner positivo o negativo. literal. A ver, Ok, bueno, aquí ya el problema dejó de ser electricidad, porque ya nos dicen que se apagó el campo eléctrico. Bueno, la gota de aceite cae en vertical, alcanzando una rapidez constante de V, o sea que básicamente tiene una rapidez V, pero hay que tener en cuenta que entonces no tiene una aceleración. O sea, en este caso la aceleración es constante. Entonces, La velocidad es constante, ¿no? perdóname, tienes toda la razón. La velocidad es constante y la aceleración es cero. Entonces, resuma por qué para esta gota esto de aquí es igual a esto de acá, donde pues esta letra es la viscosidad y R es el radio de la gota. Ok, pues de una puedo decirte que aquí esta es la fuerza de flotabilidad, obviamente. Pero esta de aquí es otra fuerza que habíamos visto también en primer semestre, que es la fuerza de viscosidad, que también está en la página 6 y te dice que pues que 6pi por la viscosidad del aire, por el radio de la gota, por su velocidad, es igual a la fuerza. Ahora, ahí te va. Se apagó el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces sabemos que las únicas dos fuerzas que actúan sobre la gota es la fuerza de flotabilidad y la fuerza de viscosidad. Aquí arriba también actuaba la fuerza de flotabilidad, pero se nos dijo que la ignoráramos. Entonces por eso no habíamos hecho nada con esa fuerza. Pero ahorita ya se volvió importante otra vez. ¿Por qué? Bueno, porque si la rapidez es constante, entonces la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, significa que la suma de las fuerzas es igual a cero. ¿Y por qué nos importaría que fuera igual a cero? Bueno, porque sabemos que las únicas dos fuerzas que actúan sobre la gota es la fuerza del peso y la fuerza de viscosidad. Ah, creo que estaba confundiendo aquí dos fuerzas, ¿eh? Sí, no, esta no es la de flotabilidad, güey. Esta es la del peso. Bueno, entonces sigue teniendo sentido igual, porque la fuerza de flotabilidad es muy pequeña. Sí, no, de hecho, claro que sí. Sí, sí tiene sentido. Porque como el peso sigue actuando, ok. Bueno, no, pero sí, o sea, las únicas dos fuerzas que actúan en este caso es la fuerza de viscosidad, que es esta, y la fuerza del peso, que es esta. Este es el peso, solo que está escrito con densidad y con volumen. Sí, esto también creo que confundió a algunas personas en el examen, de hecho, y me acaba de confundir. Pero mira, Sí, sí, ¿cómo? ¿Cómo, qué cómo? triste que te confundí otra vez. Nada, nada. Sí saqué los 2 puntos. Dale, payaso presumido. No, pero mira, o sea, si la velocidad es constante, entonces la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, la suma de fuerzas es cero. Y si las únicas dos fuerzas que actúan es el peso y la fuerza de viscosidad, entonces sabemos que la fuerza de viscosidad debe de ser igual al peso en magnitud, obviamente, porque en dirección son opuestas.
Y si la fuerza de viscosidad, que ya sabemos que es esta de aquí por el formulario, y el peso, que sabemos que es esto de aquí porque fuerza es igual a masa por aceleración, y la masa del aceite es lo mismo que la densidad del aceite por el volumen por la gravedad. Si el peso es esto, entonces sabemos que esto es esto, que es lo que nos están pidiendo. Ahora, yo también escribí algo, lo expliqué básicamente. O sea, dije que si la velocidad es constante, hay un equilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Pues porque la aceleración es cero y si la aceleración es cero, la suma de fuerzas es cero. Entonces hay un equilibrio de fuerzas. Porque como actúan dos fuerzas, entonces deben oponerse. Despreciando la fuerza boyante, ahora solo hay dos fuerzas, peso y viscosidad. Muy bien. Y como hay un equilibrio, entonces tienen que ser iguales. Entonces la fuerza de viscosidad y la fuerza del peso tienen que ser la misma y básicamente te da esto, que es lo que está aquí arriba. ¿Sí entendiste? Sí, sí. O sea, ya viendo la lógica, la verdad no está difícil, ¿no? Sí, no, lo que yo creo que más que todo es que pues se confunde mucho esto, porque todo el rato estás con fuerza boyante, y sabes que la fuerza boyante pues es densidad por gravedad por volumen, pero luego se te olvida que también ese es el peso. Yo ahorita me saqué de onda, yo dije que achis. Porque en realidad la diferencia entre la fuerza boyante y el peso es que la densidad es diferente. Porque en la fuerza boyante pues es la densidad del medio donde se encuentra el objeto y en el peso es la densidad del objeto. Pero pues bueno, ok, otro de carga, sigue siendo el 7. Muestre que la carga en la gota de aceite es de tanto. Ok, y te dicen estos datos. Bueno, eso es muy bueno. ¿Por qué? Bueno, porque sabes que eso es igual al peso y el peso lo puedes despejar. O sea, básicamente utilizas esta fórmula de acá arriba, esta de aquí. Entonces, o sea, sustituyes todos los valores que te dan para la fuerza de viscosidad, que son estos de aquí, y eso es igual al peso. Sabes que la masa, pues no la tienes, pero tienes definitivamente la fuerza de gravedad, que es 9,8. Entonces despejas y te da la masa. ¿Por qué quisieras la masa? Bueno, porque acá arriba tenemos la ecuación de que la carga es igual a el peso entre el campo eléctrico. Entonces, utilizas esa masa que tienes acá arriba, la multiplicas por la gravedad y te da el peso. Ahora, puedes decir que te hace falta el campo eléctrico, pero recuerda que hace media hora calculamos acá arriba el campo eléctrico y nos dio 120,000. Entonces, agarras esta respuesta del primer inciso, te vas mero abajo y la colocas aquí. Y ya puedes utilizar esta ecuación de acá arriba, que es la misma que tenemos acá arriba. Y entonces, pues lo haces en la calculadora y te da esto. ¿Sí entendiste? Sí, esa sí me la saqué de Vamos. Ok. Prime en esta, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que yo creo que lo más complicado de esa era decir esta madre. O sea, decir que esto es lo de arriba. Creo que Carlos también se sacó de onda con esa, no me acuerdo. Pero bueno. Y luego, esta sí, yo también me saqué mucho de onda, la neta. La gota de aceite se divide en dos partes iguales, de igual masa, ambas cargadas. Entonces, ¿cuál es la carga neta en cada parte? Bueno, yo ahí hice lo que creo que muchos hicieron, que es dividirlo entre dos, porque pues, son dos partes y de igual masa. Pero eso no se puede hacer porque tenemos que acordarnos que la carga está cuantizada. O sea, la carga vale un cierto número. Y en el formulario dice que la carga elemental es equivalente a 1,6 por 10 a la 19 menos.
o negativo más bien, coulombs. O sea, que la carga es mínimo 1.6